Bueno, empiezo entonces. Buenas tardes para los que no les saludé. Y, y empiezo a comentarles algunas cuestiones del ejercicio. A ver, vamos a poner el ejercicio. Ahí estamos. El ejercicio era básicamente sobre las cuestiones de resiliencia, ¿no? Y tener enfoque sobre resiliencia sobre la producción de biocombustible, básicamente de biodiesel, que era el caso que ustedes estuvieron estudiando, bien. El primer comentario que les hago es que en realidad el tema de la resiliencia, o el pensamiento resiliente, o toda esta cuestión, es un enfoque, como ustedes habrán visto en algún material que les pasé, es un enfoque socioambiental. O sea que no es solo de las cuestiones ecológicas, ambientales, y que tienen que ver con los problemas ambientales y impactos sobre la naturaleza, etcétera, etcétera, sino que también digamos, tiene mucho que ver con lo social. Por eso, digamos, hay cuestiones que hablan específicamente de aprendizaje, de gobernanza, de conectividad, en fin, de sistemas complejos. Bueno, en realidad ahí están mezcladas muchas cosas, ¿no? Está mezclado lo ambiental con lo sociológico. Pero bueno, el comentario viene a que en general ustedes venían o vienen con un enfoque de la producción de biodiesel, digamos, sesgada, entre comillas sesgada, no es a propósito de lo que han estado viendo con Sergio, no porque Sergio los haya sesgado eso, sino que estuvieron viendo el tema ese y específicamente las materias primas, los distintos tipos digamos, de tecnologías, etc. Pero si bien yo les planteé el tema de la producción de biodiesel, lo planteaba en términos generales y amplios, no solamente desde el punto de vista digamos, de la materia prima y de dónde venía, de dónde iba a fabricar yo biodiesel, con qué, sino que entran muchos factores más. Entra el factor de, digamos, la gente que lo va a producir, dónde se va a hacer, el tema de la conectividad, digamos, algunos lo plantearon, algunos lo pusieron como cuestiones dentro de las respuestas, el tema digamos, de no tener plantas ubicadas en un solo lugar, y eso tenía que ver con la conectividad y entonces disminuir el impacto sobre el transporte, etcétera, etcétera. Este enfoque, digamos, es un enfoque mucho más amplio que no es solo el de materias primas para producción. Digamos, no es no se los considere mal, digamos, lo considero bien igual porque ustedes hicieron el esfuerzo de mirar estos postulados de resiliencia y tratar de aplicarlos ahí. Pero digo, el tema de la resiliencia es mucho más amplio que solo lo ambiental. Digamos. Sí, una cuestión es el tema cambio climático, adaptaciones, etcétera, etcétera, pero es bien amplio porque tiene que ver con la vinculación, digamos, de lo social con lo ambiental y cómo lo social va a adquirir esa resistencia, esa capacidad de resistir una situación anómala, COVID, ¿no? O cambio climático, o digamos, un huracán, o una inundación, o el problema que ustedes plantean. Bien, eso sí como, digamos, en términos generales. El tema uno de los postulados que está mencionado es diversidad y redundancia. Y acá de nuevo, digamos, ustedes venían con el enfoque de materias primas y de biodiversidad, entonces lo mencionaban creo que casi todos, salvo uno o dos planteó el hecho por ejemplo, diversidad, a partir de diversidad de materias primas, de tener distintas semillas oleaginosas en distintos lugares del mundo. Bien, digamos, eso es diversidad. Sí, diversidad
no es solo biodiversidad, sino, en este caso son semillas, pero el tema es diversidad de materias primas, diversidad de tecnologías, diversidad de gente que lo va a desarrollar, digamos, tener distintos modos de producción. Eso, digamos, y el tema de redundancia es un punto que en general no lo vi apuntado, digamos, como respuesta, pero el tema de la redundancia es muy importante, tener, bueno, por ahí alguno lo planteó teniendo pequeñas plantas en distintos lugares, ¿no? Y entonces eso sí da redundancia, porque si yo tengo una sola planta que produce el biodiesel en Bahía Blanca o en Rosario, digamos, en esos lugares, y el resto del país, si yo tengo problemas con la de Rosario, la gente que está en Chaco va a tener que llevar de Bahía Blanca, es una cuestión logística, costo, transporte, impacto, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la redundancia es tener distintas posibilidades cercanas, y esto se vincula a la conectividad, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Bien planteado algunos el tema de utilizar algas como materia, digamos, como materia prima para la fabricación de biodiesel y plantearlo como una retroalimentación lenta por el hecho de plantearlo como algo que evita problemas de contaminación. Y se hicieron un paralelo muy bueno entre el tema del agua, que está planteado como caso ahí, agua provisión en un lago, y el tema de eutroficación, y entonces la eliminación de nitrógeno, fósforo, etcétera, consumido por algas, que después las algas son utilizadas para fabricar el biodiesel. Así que bien. El tema del desacople, en relación con las propuestas de desacoplamiento productivo, indica algunas variantes que podrían contemplarse en relación al tema de biodiesel en nuestra región. El desacoplamiento es, en realidad, digamos, el desacople tiene que ser de materia y de energía. O sea, desacople de los sistemas de provisión convencionales, si ustedes quieren, de materia y energía. Entonces, un desacople de la provisión de materias convencionales es, en lugar de utilizar materia prima virgen, utilizar materia prima reciclada. Eso es un desacople. Y eso también lo planteó alguno respecto al tema del reuso de aceite usado, etcétera, o desechos de grasas, etcétera. Y en el tema de energía, el desacople es desacoplarlo de las fuentes de energía convencionales. Es decir, si yo estoy conectado tengo una pequeña planta de producción de biodiesel conectada a la red, al sistema interconectado nacional, bueno, esa es una provisión convencional. Esa energía viene, bueno, no interesa, pero es la convencional. No sé si viene hidroeléctrica, viene de petróleo, de gas, en fin. Además, ahí se suman muchas fuentes. Y un desacople es decir, bueno, nosotros vamos a utilizar energía eólica propia. Entonces se instalan aerogeneradores y se usa esa energía. Eso es desacople. Lo plantearon, digamos, algunos en algún caso hizo alguna mención a esto. ¿Qué más? En relación al tema este del desacople no sé si hay alguna transición. Sí, no, de desacople no tengo ningún otro comentario. El último punto era sobre transición energética. Y ahí en transición energética, digamos, el objetivo, o sea, transición, está directamente asociado a cuestiones de energía. O sea, transición hacia una energía no fósil, sería puesto en otros términos, ¿no? Entonces, en realidad uno puede pensarlo que es una continuación del punto anterior de desacoplamiento, pero bueno.
La cuestión es, no, el impacto es dejar de utilizar energía fósil, en el caso de producción de biocombustibles, para la producción de biodiesel. O sea, dejar de utilizar, eso sería la transición. Entonces, algunos lo plantearon bien, como que en las maquinarias utilizar otra fuente de energía. Bueno, digamos, se las arreglarán como, ¿no? Maquinaria eléctrica, maquinaria que se mueva con gas, lo cual es bastante fácil. Digamos, en los motores diésel es muy fácil convertirlos a gas de biogás, no a gas de garrafa, digamos, no a gas licuado, de petróleo. O sea, esa es una alternativa de transición. Y en realidad había un comentario que apuntaba a en este tema de la transición, al impulso del consumo de biodiesel, por ejemplo, de biodiesel o de bioetanol, porque eso mejoraba, digamos, el impacto ambiental, disminuía, o sea, transformaba la matriz energética convencional en una matriz verde, y además daba desarrollo agroindustrial y mayor posibilidad de trabajo, y evitaba, decía concretamente, el despoblamiento rural. Bueno, yo lo que quiero comentarles es que toda digamos, toda la producción de soja en Argentina, y este es un problema de monocultivo y de tener una sola fuente, esto no es redundancia, tener una sola materia prima para producir biodiesel, pero más allá de eso, la producción de soja es un modo de producción monocultivo que además se hace con un paquete tecnológico que es siembra directa, que bueno, algo lo vieron con Sergio, con uso de determinados agroquímicos porque la soja es resistente a un agroquímico, entonces hay todo un tratamiento con glifosato o el que quieran. Y en realidad eso no contribuye a la población, a la repoblación rural. ¿Por qué? Porque ese tipo de producción no requiere, requiere mucho menos trabajo de personas. Se hace en general con contratistas. Es muy, digamos, yo se lo hago muy claro para que lo entiendan. En general, digamos, que tienen campos en la zona núcleo, por ejemplo, norte de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, zona muy rica, digamos, con suelos muy buenos, lo que hacen es, y bueno, y en nuestra zona también pasa, no en nuestra zona específicamente, pero por ejemplo en la zona del sudoeste, en la zona de Trenquelauquen, digamos, ahí hay una zona productora de soja bastante importante. Los suelos no son tan buenos, pero lo que hacen esos productores, si ellos no hacen, no contratan al contratista para hacer todo el proceso de producción de soja, arriendan el campo. Entonces hay alguien que lo alquila, digamos, se hace el arrendatario, digamos, se arrienda, es el nombre del contrato de alquiler del campo, y lo que hace es hacer un trabajo de contratista, ¿no? Se contrata para hacer las distintas tareas. 3 o 4 periodos al año donde viene una empresa, un contratista, que es el que trae maquinaria, trabaja, pero el trabajo no está hecho con la gente viviendo en el campo. Eso no es así, digamos, mucha de la gente que estaba en el campo se fue del campo, los trabajadores rurales, y entonces, ¿por qué? Porque en realidad para el dueño del campo es mucho más fácil hacer eso que contratar personal y tener un desarrollo agrícola, ganadero, etcétera, etcétera. Mucho más fácil, quiero decir, desde el punto de vista de trabajar, de laburar. No me estoy refiriendo al rendimiento, ¿no? de los sistemas productivos. Pero digamos, es mucho más fácil contrato o arriendo y que, bueno, otro se encargue y me pague eso. Entonces,
ojo con este tema de la población rural. En realidad, estas formas de agricultura industrial no contribuyen a la repoblación del campo, la repoblación o la reubicación de nuevo de la gente en la zona rural. La gente que estaba en la zona rural fue a parar, porque no tenían trabajo, fueron a parar a los cinturones, digamos, de las grandes ciudades, y eso es lo que conforma el cinturón de pobreza en general de casi todos esos lugares, donde no hay trabajo obviamente para todos, ¿no? Digamos, porque no hay un sistema que haya sido preparado para eso. Entonces, más allá de eso, crea problemas en la ciudad de infraestructura, de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, para pensar en un repoblamiento de la zona rural, habría que pensar hay que pensar en otras estrategias, y no en la de la agricultura industrial, porque no, digamos, está demostrado que eso no ha contribuido. Está demostrado, yo he trabajado con grupos de la Universidad del Sur y el INTA, y digamos, es así, es exactamente así como las poblaciones rurales se han mudado y cómo se ha concentrado la propiedad, este es otro tema también complicado, la propiedad de la tierra. O sea, pequeños productores rurales, como no podían competir con ese tipo de tecnología, tuvieron que, o se endeudaron con créditos en banco y terminaron liquidando el campo, o tuvieron que vender. Y entonces hay una concentración de la tierra en menos gente. Bien. Esto era para hacerle un comentario de eso, después si quieren me hacen alguna pregunta. ¿Qué más? Había otra cuestión también que mencionaba que la transición, digamos, la matriz energética no hay dependencia de la matriz energética. Nosotros dependemos de materia o de energía. Estas son las dos cuestiones. Y las fuentes que utilizamos de energía conforman esa matriz energética. Entonces podemos tener una matriz que tiene una composición variada. Y otro punto que aparecía también en algún trabajo, y que sería, no lo apunto específicamente por este ejercicio en sí, sino para toda la partecita esta que yo di de la materia, es que ustedes lograran, digamos, en algún comentario que se pone en este ejercicio, es que, bueno, hay que hacer un análisis económico y ver cuál es el más rentable. Mi objetivo es que ustedes, por supuesto, hagan el análisis económico y vean cuál es el más rentable, pero no se paren con eso solo. Por eso, en alguna parte de este ejercicio también, o en anteriores, ponían, bueno, el tema de otros indicadores, o sea, el indicador de uso de agua, el indicador de uso de energía, etcétera, etcétera. O sea, el objetivo es que no solamente hagamos un análisis económico, teniendo en cuenta ni siquiera teniendo en cuenta, o sea, digo, ni siquiera no. Además de eso, hay que hacer otras evaluaciones con otros indicadores. Eso es lo que digamos, lo que plantea la economía ecológica, es que la evaluación tiene que ver con algún sistema que sea mucho más estable que lo que plantea la economía, que es el signo monetario. Entonces, digo, esto es un comentario, digamos, general, nada en particular porque lo hayan puesto en este ejercicio. Pero bueno, esto, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacerme de esto, comentario. No, perfecto. Bueno.
Entonces, hoy tenemos, esta sería la última clase o participación mía desde el punto de vista teórico aquí, y entonces estos son los temas que voy a pasar rápidamente. Después les muestro, no sé si lo vieron, si entraron, hay una carpeta que tiene un montón de archivos, incluso recién terminé de poner algunos más, y tienen algunos enlaces para algunos videos y para algunas explicaciones, que bueno, también después se las comento. Pero básicamente es el tema de sostenibilidad, y bueno, vuelvo a insistir con el esquema de la economía ecológica como considerando la economía como un subsistema dentro de la naturaleza, o dentro del sistema natural, y la cuestión de esta de los flujos lineales que tiene, o sea, si bien el esquema de la economía convencional muestra como si fuera un círculo, que es el círculo del el dinero, que eso sí es un círculo, digamos, es circular desde ese punto de vista, pero no es circular desde el punto de vista del flujo de materiales y muchísimo menos de energía, ¿no? Entonces, eso es un flujo solo lineal. Y entonces, respecto a la sostenibilidad, yo les comenté en alguna clase anterior que este tema que ya mencionó también Sergio, del desarrollo sostenible o sustentable, para mí eh, es algo sobre lo cual no me gusta insistir. Me gusta insistir o prefiero insistir sobre sostenibilidad o sustentabilidad y no sobre desarrollo. Ahora vamos a ver algunas diferencias que existen entre desarrollo y crecimiento, etcétera, etcétera. Pero digamos, de esas dos palabras, desarrollo sostenible o sustentable, yo rescato sostenible o sustentable. Lo que tenemos que hacer es que la sociedad, nuestro modo de estar y de ser en el ámbito que estemos, sea sostenible. La definición de la sostenibilidad o la sustentabilidad la pueden ver de distintos modos, pero bueno, eso tiene que ver fundamentalmente con esos flujos de materia y energía. Digamos, y puesto en este punto, entonces, si ustedes leyeron algo de lo que material que les di sobre economía ecológica, la economía ecológica está planteada como la ciencia de la gestión de la sustentabilidad. Pavada de definición, ¿no? O sea, es como ponerle a la economía ecológica una carga tremenda, porque estamos diciendo que es la ciencia que nos va a permitir gestionar. ¿Por qué nos va a permitir gestionar? Por esas cuestiones que están mencionadas en la bibliografía que les pasé sobre economía ecológica, ¿no? La cuestión de tratar de cerrar los ciclos de materia, estos flujos que son lineales, que tratemos de cerrarlo. Eso actualmente se está intentando con la economía circular, y que básicamente tiene que ver con circularidad de la materia, además de reciclado, reuso, upcycling, bueno, todo lo que vimos antes. Y en el tema de la energía, puesto que no es reciclable, no hay modo de mantener la calidad de la energía, y por lo tanto no hay manera de que podamos usar la energía en forma continua, indefinida. O sea, hay un punto hasta el cual podemos reutilizar, pero hay un punto que, listo, no tenemos más, no hay manera de transferirla. Estamos pensando, por ejemplo, en energía térmica, llega un punto en que no tenemos diferencial de temperatura y no hay manera de poder utilizarla. Entonces, apuntando a energía, en la economía ecológica lo que plantea es privilegiar que la fuente de energía sea el sol.
Y eso tiene una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque si estamos utilizando el sol, en realidad lo que estamos haciendo es, viendo lo que mencioné sobre el tema de entropía y todo esto, y la entropía negativa, es de alguna manera estamos evitando digamos, la generación de entropía a partir del uso de energías fósiles, por ejemplo, que convierten compuestos de baja entropía en compuestos de alta entropía y la entropía aumenta. Utilizar fuentes del sol como fuente de energía, y eso, recordando lo que veíamos en alguna clase anterior, lo que hace es, a partir del proceso de fotosíntesis, introducir un término que es la entropía negativa. Es decir, de alguna manera convierte de nuevo esos compuestos de alto valor entrópico en compuestos de bajo valor entrópico. Eso es lo que ocurre en la transformación, en la fotosíntesis, etcétera, 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 que es lo que ya mencioné. En algún lugar, como ya les dije, se genera entropía. Bueno, pero está en el Sol, digamos. Y está lejos, y está temporalmente lejos también. Y entonces eso nos da la posibilidad digamos, como habitantes de este planeta, de continuar existiendo. Si nosotros continuamos generando una cantidad de entropía como la que estamos generando a partir de la liberación de gases de efecto invernadero, que son derivados de la combustión de fósiles, bueno, el sistema no termina bien. Ahí hay alguna definición de lo que es desarrollo sostenible, sustentable, y ahí habla de vivir con los intereses del planeta, hablando en términos económicos, y no con el capital. En realidad esto es, bueno, si uno tiene dinero, lo pone en plazo fijo, por ejemplo, o en interés, y vive con el interés y deja el monto de capital que genera intereses. Y bueno, esto es, el planeta no deberíamos tocar el capital, lo que se llama capital natural, y deberíamos vivir con los intereses. Y los intereses son esos medios materiales y la energía proveniente del sol que nos permiten, digamos, continuar la vida. Con justicia intergeneracional, económica, alimentaria, todas estas cuestiones que hablan. Acá hace alguna distinción entre lo que es el desarrollo y el crecimiento, que bueno, después lo pueden leer. Acá está la definición digamos, de qué es crecimiento y qué es desarrollo. Bueno, hay alguna bibliografía que yo les puse dentro de las referencias que tienen algo de esto. Y al final hay sobre el tema de crecimiento y desarrollo, hay una historia puesta de un grupo de ambientalistas y economistas que querían ayudar a una comunidad indígena, y entonces le provieron maquinaria, los entrenaron, y al tiempo volvieron. Esa maquinaria les permitía producir más, y al tiempo volvieron, y bueno, los indígenas estaban produciendo lo mismo. Pero bueno, no estaban produciendo, digamos, estaban produciendo la misma cantidad, ¿sí? Pero la producían en menos cantidad de tiempo. O sea, habían entendido el tema de la eficiencia. Ahora, privilegiaron producir en menor cantidad de tiempo y tener más cantidad de tiempo para ocio y para dedicarse digamos, a otras cuestiones, que producir más digamos, y continuar produciendo. Esto es una cuestión cultural. Entonces, habría que preguntarse digamos, quién es más desarrollado, ¿no? Desarrollado desde el punto de vista económico seguramente no serán, pero tal vez desde el punto de vista cultural y social y
y mental, más allá de que son indígenas, y uno puede hacer algún tipo de prejuicio de esto, tienen algún nivel de desarrollo interesante. Bueno, el tema del desarrollo sostenible, la cuestión principal ahí es que se está basando en que hay un planeta que no tiene límites en cuanto a, digamos, el uso de bienes, la naturaleza es limitada, entonces el crecimiento o el desarrollo económico sostenible sobre una naturaleza limitada es limitado. Y entonces no hay, digamos, no hay posibilidad de una cuestión de sostenibilidad con un modo que es el de aumentar esto continuamente la producción. Y bueno, y uno puede preguntarse si esa producción, ¿para qué la está aumentando? ¿No? Es lo que se preguntarían los indígenas, ¿para qué vamos a aumentar la producción? Y hoy lo que podemos ver es que en realidad la producción, y esto está claro en el tema de alimentos, la producción no se aumenta para disminuir el hambre en el mundo, que sigue siendo el mismo, o peor, sino para producir más ganancias. Y ese es un tema complicado, ¿no? Bueno, hay algunos elementos de ese paradigma de sostenibilidad, y respecto a, bueno, características de la especie humana. La especie humana en realidad no entra en esto que veíamos hay en las escalas, digamos, de las escalas tróficas, ¿no? Hay animales que están encima de la escala trófica, en el caso de, por ejemplo, los jaguares, ¿no? Bueno, el hombre no está sí, está en una escala trófica porque consume, pero no, dentro del sistema natural, no cumple no cumple ninguna función, salvo la de ser digamos, la especie que tiene mayor capacidad, digamos, mental, y tiene capacidad de habla, etc. Toda una serie de características. Pero bueno, respecto a la naturaleza, podría desaparecer el hombre y la naturaleza va a seguir existiendo. Esto es a esto es lo que estamos apuntando con este modelo digamos, de gestión que tenemos, ¿no? Sí, podría llegar a pasar esto. Bueno, además plantea que todas las especies son perfectas, la naturaleza es inconmensurable, no quiere decir infinita eso, sino que no podemos medirla en muchos aspectos. Las tecnologías naturales son superiores a las humanas y son sostenibles por distintas cuestiones y sobre todo porque tienen una temporalidad mucho mayor que las tecnologías desarrolladas por el hombre. Bueno, y una serie de cuestiones más que podemos sintetizar al final con que deberíamos imitar a la naturaleza en los modos. Hay algunos principios de sostenibilidad, y bueno, el resumen es, muchas de las cosas las hemos visto ya en temas anteriores. Esto de estabilizar la población humana en realidad está ocurriendo, ha ocurrido con el caso de Europa, por ejemplo, es claro. En disminuir el uso de materiales, de materia abiótica, o sea, materia sin vida, estoy refiriéndome a minerales, agua, materias que utilizamos, la circularidad de los materiales, etc. Estamos... Bueno, vamos a las... A ver, ahí. Sí, vemos estas dos y cortamos hasta... Después arrancamos de vuelta en 5 y 10 en el siguiente enlace. Entonces dijimos, ahí en la naturaleza hay algunas cuestiones, esto que está presentado acá, el tema de algunas cuestiones que están mencionadas acá tienen que ver con lo que vimos en resiliencia, el tema de la redundancia, de la diversidad,
el uso de materiales locales, el tema de la circularidad, la energía renovable local, ¿sí? Usos de energía solar, eólica, etcétera, biogás, tecnologías locales, esto es tecnologías apropiadas, la característica del mutualismo que es que en la naturaleza existe y es la cooperación entre especies que les permite la supervivencia. Esto, digamos, sería una cuestión llevado a la escala humana, sería la cooperación y no la competencia y el individualismo. Esto es una cuestión social que también está muy metida dentro del paradigma que tenemos, en el que estamos operando, entre comillas, y entonces deberíamos volver deberíamos aprender nuevamente esto de la cooperación. Cuando hablamos de circularidad y de economía compartida, digamos, iba en este camino. Bueno, y ahí al final aparecen algunos comentarios respecto al soporte que deberían dar los países industrializados a los menos industrializados, a los desarrollados frente a los menos desarrollados o subdesarrollados o como quieran llamarlo, ¿no? Esto es ayuda. Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver dentro de, a continuación, el tema de crecimiento y de cómo distintos lugares deberían operar con eso. Bueno, hacemos un corte aquí y continuamos en 10 minutos, en el próximo enlace, en el enlace de la segunda parte. Listo, Perfecto, profe. Listo, hasta luego. Bueno, ahí estamos, entonces, compartir. Habíamos quedado aquí, entonces. Esta pantalla, en realidad, dentro de las referencias que les puse, hay alguna bibliografía respecto a la discusión del paradigma, que en realidad, por ahí si vieron el video de McNiff sobre la economía desenmascarada y que se apoya, esa economía clásica arrancó apoyándose en ese paradigma cartesiano de Descartes, que es un paradigma mecanicista, lineal, y entonces los cuestionamientos en realidad a ese paradigma y al modo de gestión, que en realidad es el modo de gestión de la economía convencional, pero es el modo de gestión que tenemos no solo en la cuestión económica, sino es el modo que tenemos de gestión de nuestro ser y estar en este planeta es mecanicista, es lineal. Los sistemas no son lineales, son complejos, bueno, y toda esta cuestión que menciona aquí respecto a la complejidad. Esto es lo que vino dentro de la resiliencia. Ustedes tenían que los sistemas deben ser adaptativos y complejos, o sea, son complejos y deben tener capacidad de adaptarse a distintas situaciones. Bueno, lo que se planteaba anteriormente es que los sistemas eran simples. Eso es lo que el paradigma mecanicista, digamos, proponía, y el método científico destaca, ¿no? Que yo puedo dividir todo el problema en distintos subproblemas e ir resolviendo problema por problema. El problema es que la sumatoria de los problemas no es el problema total. O sea, hay un grado de interacción entre los problemas, porque los sistemas son complejos, no son simples, que no los tengo en cuenta. Y ese es el problema. Bueno, hay algún artículo, alguna referencia de esto, que por ahí sería interesante que lo vean. Creo que es de Capra. Capra hace un planteo, Fritjof Capra,
Y en realidad, bueno, se lo hago acá el comentario porque es interesante. Si a alguno le interesa en particular este tema, que tiene que ver la discusión de ese paradigma que tenemos vigente, hay una película del año, esto es una película del año 90, que se llama Mind Walk, Mind Walk, como caminos de la mente, senderos de la mente sería la traducción. Es una película que tiene que el libro, el libro de la película es un libro, una adaptación de un libro de Capra. El libro es el punto crucial. Se llama, digamos, el libro que escribió Capra, que tiene que ver con este planteo de discusión sobre el paradigma mecanicista, ¿no? Muy interesante la película, es una película que tiene mucho diálogo, de tres personas. Una de las personas, uno de los artistas es Liv Ullmann, que es muy buena actriz. Digamos, toda la película se desarrolla en un castillo francés. Muy, muy bonito paisaje, digamos, hay que estar muy atento a los diálogos, pero es todo una discusión, toda la película, sobre estas cuestiones del paradigma, de los paradigmas, ¿no? La película está libre, la pueden encontrar en YouTube, digamos, la pueden ver en YouTube directamente. Se llama entonces Mind Walk, sobre el libro en realidad el libro en inglés se llama The Turning Point, el punto de no retorno, el punto de retorno, una cosa así. Bien. La cuestión entonces es, esto de la sostenibilidad implica tener un modo de gestión distinto, un modo de hacer distinto. Y eso no quiere decir hacer menos, bueno, en algunos casos hay que hacer menos, en otros hay que hacer más, como dice ahí en el caso de las tecnologías ecoeficientes o energías renovables, etc. Lo que dice acá, lo que está mencionado es que el punto que nos cuesta mucho es la autolimitación. O sea, aumentar, crecer, añadir, no nos cuesta. Lo que nos cuesta es autolimitarnos. Este es un problema. Un problema por el modo que hemos tenido de desarrollo. Entonces, el desarrollo sostenible se puede plantear como un desarrollo sin crecimiento. Y eso, digamos, tiene que ver con una limitación al crecimiento y, en todo caso, un planteo. Por ejemplo, una de las alternativas que aparecieron hace unos cuantos años es el decrecimiento. Decrecimiento es, yo les puse también en las referencias alguna bibliografía de esto, de qué significa decrecimiento, y también les puse algún video, que después lo vamos a repasar. Básicamente hay varias personas que han trabajado, investigadores que proponen esto. Uno es Serge Latouche, que es un francés, Latouche, y el otro un español, Carlos Taibo, entre tanto, ¿no? También hay italianos, que plantean cuestiones sobre el decrecimiento. Y esto, digamos, en realidad esto se plantea, el decrecimiento, se plantea para los países que son muy desarrollados o muy industrializados, que deberían decrecer, deberían disminuir su capacidad, digamos, económica, y hacer que los países que tienen menos desarrollo, menos crecimiento, crezcan. Este planteo vale para el mundo, o sea, vale para el planeta todo, o vale también
regionalmente. Uno puede pensar exactamente lo mismo de Argentina, en que Buenos Aires, capital, Buenos Aires, provincia y algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires tienen un nivel de desarrollo, digamos, un nivel económico que no es, por supuesto, para nada comparable con una población del norte de Argentina, del noroeste sobre todo. Y entonces también se podría pensar digamos, en estas cuestiones de crecimiento y decrecimiento incluso en una misma región. Uno lo podría pensar en que Bahía Blanca tiene un nivel de desarrollo y hay poblaciones cercanas, 100, 200, 300 kilómetros, les falta desarrollarse. Y ese nivel de crecimiento. Bueno, esto debería equilibrarse. Bueno, hay distintos modos en los cuales se plantean estas cuestiones, ¿no? Cómo poder hacer eso con comercio local, digamos, con lo que se llama, digamos, comercio de cercanía, la producción de la agricultura familiar, la agricultura ecológica, etcétera, etcétera. Hay distintas alternativas. Por supuesto, el uso de energías alternativas, el uso de transportes compartidos, etcétera, etcétera. Con todo este tema del COVID, el tema del transporte es una discusión particular, ¿no? Lo de cómo compartirlo. Pero bueno, yo supongo que en algún momento vamos a estar saliendo de esta situación, así que podremos volver a discutir el tema del transporte compartido. Bien, sobre decrecimiento no voy a hablar más, se lo menciono, es una propuesta que existe digamos, en distintos países, así como las iniciativas de transición, también existen iniciativas de decrecimiento en distintos lugares donde se proponen estos modos, ¿no? Bien, y de la última parte está lo que mencionó, lo que también hago una pequeña introducción de lo que es una ecología profunda. También tienen algún video, también tienen bibliografía puesta. Y en realidad o sea, no voy a profundizar demasiado, primero porque es muy complejo, porque es una cuestión filosófica. Y esa cuestión filosófica en realidad ahí plantea, bueno, la filosofía que la planteó un filósofo noruego, Arne Næss. Él propuso esto del yo ecológico, el vivir y convivir, cuidar a la humanidad y la naturaleza, la ética no solamente aplicada a las cuestiones humanas, sino también a las cuestiones de relaciones con la naturaleza. Y en realidad, esencialmente lo que está planteando esto es lo que la economía ecológica dice, la economía o el subsistema de economía está dentro de la naturaleza, entonces debemos considerar estas relaciones, y esto, más allá de las relaciones, digamos, se llama ecología profunda porque en realidad lo que plantea es el hecho de considerar al hombre parte igual y de igual a igual con la naturaleza. Y sobre todo, digamos, esto en algunas cuestiones avanzado sobre el tema de derechos, que en realidad, digamos, estábamos hablando de cuestiones jurídicas, ¿no? Por eso tampoco esto es cuestiones de filosofía, cuestiones jurídicas, y en última instancia sería el derecho, voy a chequearla, ya estoy, ¿eh? Se había desenchufado, me quedaba sin batería. Esta cuestión que mencionaba de filosofía y de cuestiones jurídicas ha avanzado sobre el tema de derechos de la naturaleza, que en algunos casos lo tenemos muy, muy vigente hoy, el tema de los animales, la protección,
etcétera, digamos, y otras cuestiones. Como criterios, entonces, la contraposición de la ecología profunda es la ecología superficial, y en realidad la ecología superficial, ¿qué es? Es ambientalismo, ecologismo, es todo lo que hemos visto nosotros respecto a cuidar la naturaleza, evitar los problemas, cuidar los problemas de contaminación, los de impacto, todo lo que vimos digamos, de ponerle costo a los problemas ambientales. Es eso, es la economía ambiental, los movimientos ambientalistas, ecologistas, pero digamos, lo llamamos superficial, ¿por qué? Porque en realidad están considerando al hombre fuera de la naturaleza. Y hemos hablado en algún momento y lo habló Sergio también, el antropocentrismo, o la era antropocéntrica. En realidad es el antropoceno, como que es esta era, en la cual el hombre, con su accionar, ha desencadenado toda una serie de cuestiones. Pero justamente eso de considerarse fuera el hombre, es esto, eso es una ecología superficial. Lo que plantea la ecología profunda es decir, no somos otra, no estamos fuera, somos parte. Tenemos que tener en cuenta las relaciones, tenemos que considerar a la naturaleza de igual a igual, etc. Lo cual, en algunos casos, como dije, crea serios inconvenientes, digamos, en considerar la única, incluso esto, la condición de ser es la de ser vivo. Es un criterio más inclusivo y universal, no hay jerarquías de complejidades, o sea, no que lo más complejo es lo de mayor cuidado. ¿Por qué? Porque todos tienen una función, todos tienen una especificidad dentro de las relaciones que hay en la naturaleza. Como dije, la ecología superficial solamente combate contaminación, problemas de agotamiento de recursos. El objetivo es que podamos seguir con el tipo de vida que había planteado el hombre desde su, digamos, inicio en el desarrollo de la era industrial, que sería el inicio de la era del antropoceno, ¿no? Y por ejemplo, la ecología profunda, otro de los, yo les puse a Ness, Arne Ness, como uno de los fundadores de la ecología profunda, pero el otro que trabajó mucho en este tema fue Aldo Leopold, estadounidense, y que planteaba esto de la ética de la Tierra. Es decir, en realidad la Tierra también debería ser considerada como, digamos, no solamente desde el punto de vista económico. Y entonces esto va al tema de la propiedad de la Tierra, y etcétera, 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 ¿no? Muchas cosas más. Vuelvo a insistir, el tema de la ecología profunda es una visión que arrancó en los años 70 y que implica esta cuestión de la relación, digamos, no de relación, sino de sentirse naturaleza. Eso debería modificar, primero, cómo consideramos. Si nosotros consideramos a alguien de igual a igual, si el hombre no se considera fuera de la naturaleza y considera que es naturaleza, la relación debería ser de otro modo, porque en realidad cuando uno maltrata, se maltrata a sí mismo, que es exactamente lo que sucede, pero bueno, es una cuestión que hay que trabajarla mucho, porque tenemos toda una estructura mental que nos ha formado en que nosotros somos una cosa y la naturaleza es otra. Entonces, este es el problema. Entonces, finalmente lo que aparece es esto que dice ahí las 13, ¿no? La ecología, la economía y la ética. La ética, sobre el final les pongo un trabajo, sobre todo un trabajo que se llama el Manifiesto de la Vida,
que habla mucho de la ética y la sostenibilidad o sustentabilidad de Enrique Leff, que escribió un libro que se los puse como referencia también dentro de la bibliografía, un libro que se llama Racionalidad Ambiental, que en realidad lo que plantea es, digamos, una alternativa, otra cosa que no sea la racionalidad económica, o la racionalidad tecnoeconómica, que es la que tenemos vigente. Plantea la racionalidad ambiental. Bueno, y eso es utilizar métodos de producción que se basen en los potenciales ecológicos de la naturaleza, la significación y sentidos que tiene la naturaleza, y esto es cultural, etcétera, etcétera, lo que tienen mencionado ahí. El Manifiesto por la Vida, ese es un archivo que tienen en las referencias, y ahí habla específicamente de la sustentabilidad, que donde promueve, ese Manifiesto por la Vida fue desarrollado en el año 2002, me parece, para Naciones Unidas, para el programa de Naciones Unidas, programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, donde estaba trabajando Enrique Leff. Enrique Leff es un economista, ingeniero químico, economista mexicano que trabaja mucho en cuestiones de sostenibilidad, economía ecológica, economía política, ecología política, etc. Y escribió, junto con otro grupo de investigadores, este Manifiesto por la Vida, que tiene, creo que son como 30 y pico de puntos, que está muy, muy interesante. Vamos a hablar de distintos aspectos, pero todos tienen que ver con ética. Ética de la sostenibilidad, ética de digamos, de las relaciones laborales, ética. Y yo simplemente les puse acá el punto 13 habla de la ética para la sustentabilidad, que dice va más allá del propósito de otorgar a la naturaleza un valor intrínseco, que en realidad es lo que estaría proponiendo la ecología profunda, ¿no? Bueno, en realidad no la ecología profunda. El hecho de ponerle un valor económico, por ejemplo, se lo pone la economía ambiental, que es la que pone, tratando de ponerle valor económico a los problemas de contaminación o los pasivos ambientales o lo que sea. Bueno, esto va más allá, o sea, no es solamente una cuestión de valor, sino que esta visión desde la ética tiene que ver con cuestiones culturales, creencias, sentimientos, y eso, digamos, eso tiene que ver con las raíces y la cultura que tiene, digamos, que tiene cada lugar. Por eso existen, esta cuestión de la cultura es muy importante, porque el sistema, por ejemplo, que tenemos, el sistema de gestión de nuestro universo que tenemos implementado, ha destruido o ha menospreciado y ha minimizado aspectos culturales locales. Entonces nosotros hoy podemos ir a un shopping o a un supermercado en Argentina, en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Estados Unidos, en México, en Francia, en España, y son todos iguales. Digamos, ese estándar, esa estandarización cultural es un proceso, digamos, que tiene que ver con el modo de gestión y que no es bueno, porque, digamos, eso limita cuestiones culturales locales. Entonces, bueno, esta ética para la sostenibilidad trata de revalorizar todas esas cuestiones. Y bueno, la última pantalla, esta está en inglés, pero en realidad lo que quiere decir, no la encontré, no encontré algo parecido en español, pero bueno, mi objetivo, como les decía al principio en esta parte de la materia, es tratar de que
los ingenieros que nosotros formamos en nuestra facultad y que hacen esta materia como optativa o como electiva, lleguen a tener una visión, como dice ahí, una visión holística, ¿no? Y eso quiere decir que tengan una visión integral, más integral que la que tienen actualmente, porque seguramente han desarrollado capacidades de ver no solamente una parte. Pero bueno, el punto que a mí me preocupa es que ustedes tengan un enfoque absolutamente integral y no parcial, y también, agregado a lo que decía al principio, que no solamente, digamos, estén haciendo digamos, una evaluación económica, un análisis económico, sino que hagan, cuando evalúan qué es lo que están haciendo. Estoy hablando de proyectos, estoy hablando de desarrollo de proyectos, desarrollo de trabajo, desarrollo de obras, de todo tipo, que no solamente vean la cuestión económica, que vean la cuestión social, que vean la cuestión cultural, que vean la cuestión, digamos, de sostenibilidad desde el punto de vista de uso de energía y uso de materiales, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cuestiones que hemos transitado en estas poquitas clases que tuvimos. Así que eso es lo que yo quería mostrarles. Lo que voy a mostrarles ahora es lo que está... perdón. ¿Alguna consulta, alguna pregunta sobre o algún comentario de lo que dije? Sí. Identidad. Sí. Eh, bueno, no sé específicamente, digamos, a qué eficiencias te referís, pero, a ver, sí, hay cuestiones en las cuales, digamos, eso es más eficiente. Yo en eso no estoy, no lo discuto. Lo que sí puedo decir es que uno, digamos, desde el punto de vista de mm, de su cultura, seguramente eso que está puesto ahí, que puede ser más eficiente desde el punto de vista de la salubridad o de la conservación de alimentos o de proveer otros alimentos, eh, modifica la cultura del lugar. Una discusión que podemos tener es si realmente los alimentos que deberían tener en ese lugar, en la China, digamos, en una zona central de China o en la zona central de Argentina o donde sea, si los alimentos que deberían tener ahí deberían ser los que fueron fabricados a 10.000 kilómetros de distancia. Digamos, ¿cuál es el sentido de eso? Esa eficiencia, la eficiencia que vos estás midiendo, en decir, bueno, tiene mucho más variedad de productos, tiene mucho más libertad de poder elegir esto, lo otro, y económicamente es mucho más barato. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga el costo, digamos, del transporte, los gases de efecto invernadero que tiene el tema de transporte en avión, en barco, en lo que sea? La mano de obra, seguramente el tema de, digamos, hablo de alimentos, pero hablo de zapatillas o hablo de calzados deportivos que se fabrican en lugares donde
bueno, es lo que menciona en el video Magnif, ¿no? De las fábricas de Nike, etcétera, etcétera. Entonces, yo entiendo lo que vos decís respecto al tema de la eficiencia. Ahora, ¿qué es eficiencia? Acá estamos hablando de ecoeficiencia. Cuando uno habla de eficiencia y habla solamente de la eficiencia económica, o no sé, digamos, por ahí otra manera calificarla, bueno, por ahí no es lo mismo. ¿Sí? No, o sea, yo lo que creo es que, digamos, mm, el sistema en sí, cuando hacen esas instalaciones, por supuesto, tienen todas las ventajas tecnológicas de conservación, de transporte, que no los tienen la gente del lugar. Ahora, vuelvo para atrás y decir, bueno, está bien, tienen todas esas ventajas. Ahora, esas ventajas tienen costo. Y no estoy hablando solamente del costo económico o el valor económico, que muchas veces no está valorizado, sino de las variables ambientales que también tenemos que tener en cuenta, que son las que yo estoy mencionando respecto a otros indicadores. Y entonces cuando uno pone todo eso, la cuestión, ya desde el punto de vista de análisis, empieza a tener diferencias. Y digo desde el punto de vista cultural porque en realidad lo que está pasando es que ese modo de poner ese sistema ahí hace que ponerle, digamos, la palabra costumbres, si querés hablar, o los modos de comportarse, cambian. Sí. Y cómo cambian, cambian hacia un punto en el cual pueden ser menos sostenibles. Y eso, digamos, no está bien. Menos sostenibles en general, para el tipo que puso, para el grupo empresario que puso el supermercado y anda todo fenómeno, bárbaro. Pero, digamos, cuando uno lo analiza un poco más amplio, no es tan bueno. Y esto es lo que te estoy diciendo de respecto al cambio de comportamiento, al cambio de comportamiento en cuanto a qué productos se consumen, qué no se consumen, etcétera, ¿no? Muchos de eso. Eso es lo que tiene que ver con lo cultural, con la forma, con el modo de ser. ¿Mm? No, el otro tema, fíjate, cuando en ese digamos, hay libros escritos sobre todo. Bueno, el tema de los shopping o los malls o la denominación que quieras, es como, o los aeropuertos, ¿no? No estoy hablando de que digamos, los aeropuertos existen también, no estoy comparándolo con los supermercados, pero también se llama no lugar. Es un lugar eh, como atemporal. Primero, atemporal porque hay supermercados que funcionan las 24 horas, entonces, en algunos lugares del mundo. Y entonces vos podías ir a cualquier horario, y te da lo mismo, ir a las 3 de la mañana que a las 8, igual. Y desde el punto de vista del espacio, están todos ambientados muy parecidos, de forma tal de que si vos estás en la China, o estás en Estados Unidos, o estás en Uganda, en la capital, bueno, es igual. Entonces no encontrás la referencia del lugar. No hay. Ese es el problema. Digamos, ese es el problema. Esto no, digamos, esto que ocurre no es casualidad. Digamos, tiene todo un trasfondo. Pero bueno, eso es a lo que se refiere la cuestión cultural, de decir, bueno, modificamos los comportamientos, no tenemos en cuenta la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Eso. ¿Alguna otra consulta? Por mi parte no, profe. Yo les puse dentro de los enlaces hay varios archivos de video de YouTube. Tienen un archivo, un enlace
debe durar como media hora, 40 minutos de Capra, que dice Ciencia, Redes, Sistemas Vivos. En realidad es una conferencia que dio, me parece que en Chile, muy interesante. Digamos, Capra, Capra es un físico destacado. Trabajó sobre el tema de física cuántica y además trabaja sobre sistemas complejos. Y muchos tiene algunos libros, algún libro donde trabaja mucho o ha investigado mucho cuál es el origen de la vida, cómo aparece la vida, digamos, de dónde viene eso, cómo es que después del Big Bang, que se supone que es el origen digamos, de nuestro universo, cómo apareció la vida, digamos, cómo fue eso, el tema de la evolución. Muy interesante, y bueno, ahí menciona algunas cuestiones. Después hay otro enlace que les puse de YouTube que habla sobre crecimiento. Digamos que en la naturaleza, digamos, ocurre crecimiento y decrecimiento, y que no hay pérdida nunca de materia, etcétera, etcétera. Tienen uno que dice Arne Ness, que bueno, cuenta, es muy cortito, que cuenta quién es Ness, y qué es lo que propuso él, cuándo lo propuso. También hay otro de Ness, que es de ecología de la mente, que es muy interesante. Este está en inglés, pero está con subtitulado, así que está muy bueno porque es una entrevista a Arne Ness. Muy, muy, muy bueno. Y después tienen dos archivos, una entrevista a Enrique Leff, que es este mexicano que les mencionaba respecto al tema del Manifiesto de la Vida. Una entrevista que habla sobre ecología profunda también. Esto fue hecho en el 2017, me parece, en una visita a Brasil y, bueno, y una visita a Amazonas de Enrique Leff. Muy interesante también los comentarios. También hay uno de decrecimiento de Carlos Taibo, que es un español, que también da un poco de detalles sobre el decrecimiento. Y bueno, y puse en relación con ecología profunda, en realidad este archivo, este video es de ecología mental, pero que en realidad tiene que ver con ecología profunda. Este es de Leonardo Boff. Leonardo Boff es un brasilero, ex cura, franciscano, ex cura, digamos, Leonardo Boff, uno de los propulsores o creadores de la teología de la liberación en América Latina, y bueno, digamos, el Vaticano en algún momento lo sacó del partido, digamos que lo puso en el banco suplente, sería en términos futbolísticos de hoy, ¿no? Digamos, por cuestiones que tienen que ver con ideología. Pero bueno, Leonardo Boff es un pensador muy, muy interesante. Yo les puse ahí un video. Hay mucho más información que pueden encontrar en la red de él, sobre todo en cuestiones de ecología y de cuidado. Tiene un libro muy interesante sobre el cuidado de la naturaleza, cuidado de los otros. Así que bueno, esos son los archivos que les puse, que les interese lo pueden ver, y después pueden buscar más si quieren en internet. Y dentro de los archivos de la bibliografía que puse, tienen sobre decrecimiento, sobre racionalidad ambiental y complejidad, ecología profunda, y ¿qué más? El libro de racionalidad ambiental, que ese es el libro de Leff,
Sostenibilidad, esto es un archivo también. Aquí puse un archivo más sobre transición post-carbón, que está interesante y que no lo había encontrado para ponerlo en la clase donde vimos lo de transición. Y bueno, y esto sería todo lo que los archivos. Como ya les dije en alguna clase anterior, si ustedes, tengo más bibliografía que esta, incluso libros que he bajado que están en PDF, así que si a alguno le interesa algún tema en particular que pueda estar vinculado con estas cosas y yo les puedo dar una mano, me escriben correo y si puedo les paso bibliografía o les paso cosas. Este es un tema que a mí me apasiona mucho, digamos, porque es un tema que en realidad tiene que ver con una cuestión filosófica y una cuestión de vida, ¿no? Más allá de las cuestiones técnicas en las que puedo trabajar, que puede ser ingeniería sanitaria, tratamiento de efluentes, digestión anaeróbica, etc. Hay cuestiones que pasan mucho más por adentro, ¿no? Y esto tiene que ver con eso. Así que bueno, esto sería todo lo que tenía para decirle, así que si hay alguna consulta, pregunta, díganme. Se supone que en la próxima clase, yo después le voy a mandar un mail a Mariana, a Mariana y a Rosana, así que calculo que en la próxima clase creo que tendrán con Mariana, me parece, según estaba en el cronograma. Bárbaro, profe. Yo le cargué hace un rato el trabajo que me había faltado. Así, Perfecto. ya quedaba. Perfecto, yo eso después lo corrijo y Mariana o sea, ustedes van a hacer un trabajo, digamos, de integración en el segundo cuatrimestre, sería el trabajo final, y bueno, se tendrán en cuenta los trabajos que hicieron tanto con Sergio como conmigo, como trabajos prácticos, así que, bien. Bárbaro, profe. Bueno, si no tienen más consultas, tienen mi correo electrónico, cualquier cuestión que quieran consultarme, ahí me encuentran. Buenísimo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias a gracias. ustedes. Bueno, Hasta chao, luego. chao. Hasta luego.